Carmen Velázquez, gerente médico de Sanofi Paraguay. Uno de nuestros propósitos como compañía es acompañar a la comunidad de pacientes en su transitar hacia el bienestar integral. Es por esto que hemos organizado esta charla con el experto, teniendo en cuenta la situación mundial con la pandemia del coronavirus, que es nueva para todos y que nos tiene con muchas dudas y a su vez ávidos de más conocimientos sobre el impacto del coronavirus en múltiples aspectos de nuestra vida y entre ellos en lo que afecta a la esclerosis múltiple. Quiero agradecer primeramente al doctor Fernando Amuy, quien es un destacado neurólogo paraguayo de prestigio internacional, presidente del ACTRIMS y consultor del Multiple Sclerosis International Federation, por su buena predisposición para dar esta charla. Y agradezco también a cada uno de los presentes en esta modalidad virtual que es nueva para todos y en las que nos estamos volcando para mantenernos comunicados durante este periodo de aislamiento social y cuarentena. Les comento cómo va a ser la modalidad de esta charla, de manera que podamos sacar la información más enriquecedora posible y de manera ordenada. Les comento que en la herramienta cada uno tiene habilitado un icono de preguntas y respuestas, que es un icono con una letra Q. Y también tienen habilitado un chat que es también para interacciones porque para no tener interrupciones durante la charla tenemos deshabilitado el micrófono. Les ruego por favor que las preguntas las canalicen con el icono de preguntas y respuestas para que al finalizar la charla el doctor pueda responder a cada una de ellas. En caso de inconvenientes técnicos u otra inquietud que no está relacionada a una pregunta, nos pueden escribir a través del icono del chat. Entonces, les doy la bienvenida a todos y le doy paso al doctor Fernando Amuy. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la gentileza del laboratorio Sanofi, quien me ofreció la posibilidad de comunicarme con ustedes y tratar de aclarar algunos conceptos un poco confusos. En segundo lugar, quiero agradecerle a todas las personas que se han conectado de todas las Américas, porque todos tenemos la idea de tratar de conocer un poco más un evento que es inédito en nuestra vida y que probablemente no la vivamos una segunda vez, espero. Lo que quiero comentar como introducción es que el virus COV-2-19 SARS es un virus animal. Los coronavirus existen en la naturaleza desde aproximadamente 50 años. Y hay algunas cepas de coronavirus que ya han tenido participación epidémica en las décadas anteriores, produciendo cuadros diversos. Esta cepa, que es una de las 8 cepas de coronavirus que hay en el mundo, es una cepa de origen animal. Esto es lo que hace de que la colonización en el humano tenga una conducta evolutiva, inmunogénica y patológica muy especial o particular, porque sencillamente el sistema inmune del ser humano no está preparado, al no conocerlo, y entra en un estado de confusión inmune para saber cuál es su respuesta. O sea, el virus nos está conociendo a nosotros y gracias a ello tiene una conducta más agresiva, una difusión más rápida, eficiente para provocarnos enfermedad. Y nuestro sistema inmune está identificando, conociéndole al virus para generar mecanismos de control eficientes que permitan evitar el crecimiento de la concentración de virus en el cuerpo. Este es un proceso de aprendizaje que estamos llevándonos mutuamente, el virus y nosotros, y que permite de que mucha información que circula de forma abundante y generosa con las redes no es científicamente un hecho comprobado.
¿Por qué hago este comentario antes de entrar a hablar? Porque sencillamente que si yo voy a tomar en cuenta toda la información que circula en las redes, directamente voy a querer suicidarme porque la idea que voy a tener es que nos vamos a morir todos y que no hay ninguna opción. Así como también las opciones terapéuticas que se manejan como un hecho evidente y que garantiza el control de la enfermedad, ninguna de ellas todavía tiene una evidencia científica demostrable que permita determinar de que su utilización va a ser efectiva bajo el punto de vista de tratamiento. Hago este comentario para que los que estamos compartiendo esta charla entiendan de que la información que ustedes tienen que buscar para aclarar sus dudas debe ser una información respaldada con evidencia médica. Esa información generalmente tienen los organismos de salud de los gobiernos respectivos, así como la OMS o entidades científicas que se encargan de difundir este tipo de información. Todo lo que no esté contemplado en este sistema, yo creo que no debe ser tomado como una verdad única o irrebatible. Bueno, a mí me va a tocar hablar sobre el impacto del virus en enfermos de esclerosis múltiple. Estos son mis conflictos de interés. Este es el cronograma de la charla que voy a dar hoy. Y para que ustedes tengan una idea de lo que es la magnitud de la difusión del virus a nivel del mundo, les pongo este mapa que tiene condensado la cantidad de casos que hay en todo el mundo, en todos los continentes. Son 188 países los que presentan estadísticas de enfermos portadores de coronavirus. Ustedes se dan cuenta de que los colores rojos que representan mayor densidad de casos prácticamente recorren todos los continentes habido y por haber. En fecha de hoy, como ustedes ven abajo, ¿verdad? En fecha de hoy, a las 14:25 horas, habían 2.016.000 casos a nivel mundial. 130.528 muertos y un número de 502.389 pacientes que se recuperaron. La mala noticia con respecto a estos casos recuperados es que se están empezando a describir pacientes recuperados en proceso de tiempo mayor de 30 días que hacen una reinfección viral. No se sabe si el virus que originó su cuadro inicial no llegó a desaparecer del todo, se inactivó bajo el punto de vista antigénico y dio los resultados negativos por ello, o si hay una nueva recolonización, lo cual implicaría de que hay una modificación de las características del virus, lo cual hace de que esa mutación genere una nueva presentación de corona. La respuesta probablemente la vamos a tener con el tiempo. En este momento no tenemos respuesta. En este gráfico ustedes ven la cantidad de casos. Lidera Estados Unidos con más de 600.000 pacientes. Estados Unidos tiene una tasa media de incorporación de casi 10.000 casos día, para que ustedes se den idea de la magnitud del impacto que tiene esta enfermedad en la población americana. Y esto se debe a la gran concentración poblacional en ciudades como Nueva York y Washington, que son las ciudades con mayor cantidad de casos. Le sigue España, Italia, Alemania, Francia, y por suerte los países latinoamericanos están muy por debajo en este ranking. 185 países en total son los países que están afectados por esto. Voy a usar una estadística que me enviaron hace unas semanas. Es probable que esta estadística haya cambiado, pero yo creo que la curva no. Donde ustedes ven en Latinoamérica el porcentaje de casos por millón de habitantes. Lidera Panamá con mayor cantidad de casos en relación a su población de habitantes. La cantidad de fallecidos por millón de habitantes también lidera desgraciadamente Panamá, seguido muy de cerca de Ecuador. Y posteriormente la tasa
se reduce de forma importante en todos los países, habiendo países como ser Guatemala y Paraguay que tienen una tasa por millón de habitantes y una tasa de mortalidad muy baja. ¿A qué se debe que exista una mortalidad muy alta en algunos países y en otros no? Yo creo que epidemiológicamente esa es una respuesta que hasta la fecha no se puede dar, porque hay casos de pacientes en edad joven que no tienen comorbilidad o patología acompañante que pudiera empeorar el pronóstico, que sin embargo hacen una evolución mala y con una concentración o una viremia muy alta. En la cantidad de recuperados por cada millón de habitantes lidera Chile, le sigue Uruguay, en tercer lugar Perú, Ecuador en cuarto lugar. Ahora, este sí es un problema, la cantidad de pruebas realizadas por millón de habitantes. La cantidad de pruebas que tenemos en Latinoamérica por millón de habitantes está muy por debajo de la media estándar recomendada. Se considera que la media estándar recomendada debería de ser aproximadamente de 15.000 a 20.000 pruebas por cada millón de habitantes, como un ítem mínimo. Lo mínimo que habría que pedir es eso. Y ustedes ven que Chile, que es el país que mayor cantidad de test realizados tiene, no llega ni a 4.000 por día. Ese es un problema porque nos deja ciegos. No tenemos una idea exacta de la distribución de pacientes portadores, asintomáticos o sintomáticos del virus, lo cual hace de que estemos hablando siempre de que va a venir en 30 días o en 20 días o en 2 semanas la curva más importante de la meseta, y yo creo que esa información es probable que esté fuera de contexto, porque es probable que la curva la tengamos ya, que exista un porcentaje de pacientes asintomáticos muy alto que no podemos reconocerlos al no tener un testeo masivo poblacional. Si ustedes quieren ver las estadísticas país por país, ahí ustedes tienen una curva muy alta. ¿Qué podemos decir sobre el coronavirus? El coronavirus pertenece a un grupo de virus que en realidad no son microorganismos, son viromas, son como partículas de proteínas y lipoproteínas que tienen un comportamiento inmunológico activo en el organismo, provocando una reacción inflamatoria que produce destrucción tisular. Hay muchos coronavirus que ya existieron en la población mundial. Por ejemplo, el SARS, que produjo la neumonía que hubo en la década del 2000, que gracias a Dios se limitó exclusivamente a países asiáticos, llegó a Estados Unidos hasta una parte de Centroamérica y no progresó de ahí. El otro es la gripe aviar, que es otro tipo de coronavirus, y hay otros 5 tipos de coronavirus que están presentes en la comunidad, pero que no producen o no tienen un comportamiento epidémico importante como este. Este tiene un comportamiento epidémico importante por ser una cepa de coronavirus no existente en el humano anteriormente, restringida exclusivamente a la población animal. Al pasar al humano tiene un comportamiento agresivo extremadamente mayor, lo cual hace de que su difusión sea exponencialmente casi geométrica. El otro problema es que nace la difusión del virus en China en el mes de noviembre y recién se empiezan a tomar medidas de contención a partir de la última semana de diciembre. Eso permitió de que mucha gente portadora sana que viajó o se trasladó a otras comunidades haya llevado y haya sido fuente de contagio de forma difusa. ¿Cuál es la presentación clínica? Básicamente, yo creo que todos conocen de memoria, produce un cuadro febril, que muchas veces la fiebre es importante, produce un cuadro de fatiga, congestión nasal, dolores musculares, posteriormente dificultad respiratoria, falta de aire, y el paciente entra en un cuadro que se llama distrés respiratorio,
que requiere la utilización de respiración o asistencia mecánica controlada. Aparte de eso, se han visto pacientes que han presentado sintomatología inherente al sistema nervioso central. Hay casi un 30% de pacientes que debutan antes de la aparición de estos síntomas con la desaparición del olfato, o sea, empiezan a quejarse días previos a la aparición de los primeros síntomas de la pérdida total del olfato, o sea, no alcanzan a oler absolutamente ningún tipo de olor. Hay otros que debutan con la pérdida del gusto, o sea, se dan cuenta al ingerir distintos tipos de alimentos que no se percatan de qué tipo de alimento es el que están ingiriendo. Este es un resumen de trabajos divulgados en la literatura científica sobre el compromiso del coronavirus en el sistema nervioso central. Como resumen, les tengo que decir que hasta el día de hoy no se tiene claramente definido cuál es el mecanismo de colonización en el sistema nervioso central, lo cual podría hacer que sea responsable de forma directa por la presencia del virus de patologías neurológicas, las cuales se han descrito síndrome de Guillain-Barré y una encefalitis necrotizante hemorrágica aguda. Ahora, no se tiene el mecanismo exacto de la producción de estos cuadros. Por eso yo acá hice un resumen con respecto a la información importante con respecto a este virus. El genoma de este virus, que es el COP2 SARS, es el mismo genoma contemplado en el clado, que es la rama genética de los otros coronavirus. O sea, son todos exactamente iguales. No es que este sea un virus totalmente diferente a los otros. Se identificaron además de que este virus tiene el mismo huésped humano, o sea, una vez que ingiere el individuo a través de su vía nasal o la mucosa bucal, se une a la misma célula huésped en el ser humano que es común para los otros coronavirus. Los coronavirus son virus de tipo ARN de sentido positivo, no segmentado y de gran envoltura. ¿Eso qué significa? Que tienen un código genético, que es ARN, que es el que le identifica y el que les permite replicarse o duplicarse, triplicarse, cuadruplicarse de forma automática. Generalmente parasitan en el ser humano las vías respiratorias y las vías entéricas. De ahí es que los dos lugares donde hay mayor concentración del virus son en las heces y en la secreción respiratoria. Eso es común para los otros coronavirus. Ahora, la encuesta que se realizó hasta la fecha con respecto a cuál es el tiempo intermedio una vez de que se produce la colonización, habla de desde que aparece el primer síntoma hasta la dificultad respiratoria, el promedio es de unos 5 días. Si el paciente empeora y requiere internación, alcanza un promedio de 7 días. Y los pacientes que van a hacer una evolución negativa, alcanzan en el 8º día de evolución. Este es el promedio. Por supuesto que hay pacientes que no entraron dentro de esta estadística, pero por lo general ese es el promedio de días para poder abarcar cada una de estas situaciones. Se ha encontrado de que los otros coronavirus tienen concentraciones en el cerebro y se presume de que este coronavirus tiene el mismo mecanismo. Si bien su ingreso es vía nasal, de forma directa pueden ingresar a través de la nariz al cerebro y extenderse a otras áreas específicas como ser el tálamo y el tronco encefálico. Si canalizan o colonizan el tronco encefálico, colonizan 2 núcleos del cerebro que se llaman el solitario y el ambiguo. Paradójicamente, estos 2 núcleos son
los encargados de ejercer el olfato y el gusto. Es probable que la colonización de estos núcleos sean los responsables en aquellos pacientes que tengan alteración del gusto o del olfato. ¿Cuál es el mecanismo de colonización del mismo? Acá es importante conocer el mecanismo, que consiste en que las células B, los linfocitos B, son los primeros a ser colonizados o invadidos por el virus. Estos linfocitos B se encargan de un primer proceso que se llama opsonización. La opsonización consiste en que la respuesta a la presencia del virus en el linfocito B es captada por una célula que se llama macrófago, que el macrófago sería algo así como el recolector de la basura. Se encarga de recoger todo lo que nos sirve para tratar de eliminar. Después hay una reacción inflamatoria importante que permite que el cuerpo elabore anticuerpos antígeno o a la presencia del virus. Hay una activación de complemento y se produce una neutralización en el caso de que el virus se inactive. Hay entonces dos mecanismos de producción de la enfermedad en el coronavirus. Una producción inflamatoria, en la cual termina con una protección inmune que permite que el paciente pueda salvarse. O hay un proceso inmune inflamatorio con una evolución negativa que permite de que el paciente fallezca. Generalmente esta es la curva que se utiliza, que es fundamental para entender las pruebas de análisis. La primera prueba que se realiza es la técnica por PCR. La técnica por PCR, que es una técnica más engorrosa y que tiene 2 días de tiempo para poder procesar, es la que mayor eficiencia tiene para poder determinar la presencia del virus. Porque esta técnica lo que hace es detectar el código genético del virus, que es el ARN, y lo identifica. Si la técnica sale positiva, significa que el virus está en el cuerpo. Las otras técnicas que se conocen como test rápido, lo que hacen es, uno, identificar un antígeno, que es la proteína que se formó a expensas del virus para atacarle a la célula humana. Y la otra, el otro test rápido, detecta el anticuerpo, que es la respuesta del organismo a la presencia del virus. Estas dos últimas pruebas, que son los test rápidos, tienen una eficacia baja, debido a que yo puedo tener anticuerpos presentes, pero eso a mí no me da idea de que yo tengo el virus presente. Pude haber tenido el virus, haber estado expuesto y haber formado anticuerpos. Entonces, eso obliga a que si hago test rápido, tengo que testar de forma repetida, justamente para poder abarcar en una de estas 4 curvas, las 2 mesetas de IgM o las 2 mesetas de IgG, de tal manera poder decir si es un enfermo activo o inactivo. Este gráfico es el que interesa al neurólogo que maneja un paciente de esclerosis múltiple y les voy a explicar por qué. En la primera fase entra el virus colonizado a los macrófagos. Los macrófagos activan el sistema de complemento que se realiza a partir de una célula que son los neutrófilos. Los neutrófilos, sumados a los macrófagos con el virus adentro, determinan una reacción inflamatoria que se llama cascada inflamatoria. ¿Por qué se llama cascada inflamatoria? Porque el organismo, ante la presencia de ese antígeno, genera una gran cantidad de liberación de antiinflamatorios para tratar de destruir al virus. Esta cascada inflamatoria es la que produce el brote en el paciente con esclerosis múltiple. O sea que durante la fase de cascada inflamatoria es probable que un paciente con una esclerosis múltiple activa pueda tener un nuevo brote. ¿Qué es lo que ocurre
en los pacientes con esclerosis múltiple que hacen colonización por coronavirus y que están tomando medicamentos. Si toman medicamentos biológicos, anticuerpos monoclonales, esta fase del mecanismo, que es la fase comprometida por macrófagos, neutrófilos y linfocitos T y B, es la que se ve claramente comprometida. Porque la mayoría de los biológicos que utilizamos, como ser el rituximab, el ocrelizumab, el alemtuzumab, básicamente lo que hacen es inhibir la producción de linfocitos B, linfocitos T o ambos. Entonces, al inhibir eso, esta fase del mecanismo se queda absolutamente descuidada, lo cual permite de que la viremia sea mucho más activa y se pueda llegar a un fenómeno de cascada inflamatoria o a producir una destrucción tisular, lo cual haría de que el paciente ponga en riesgo su vida. Esto es una lista de medicamentos para esclerosis múltiple que están vigentes en todos los países de Latinoamérica. Traigo a colación para que ustedes vean la cantidad. Ahora, se han realizado a lo largo de estos 2 meses muchos consensos con respecto a qué hay que hacer con el paciente que tiene esclerosis múltiple. Y lo que yo hago es resumir 4 ítems fundamentales para tomar en cuenta en un consenso. El contexto epidemiológico, que es fundamental, se entiende como contexto epidemiológico la evaluación del paciente de esclerosis múltiple inserto en un segmento de la sociedad. Eso significa que si yo tengo un paciente de esclerosis múltiple inserto en un segmento de la sociedad en el cual hay abundante cantidad de coronavirus, eso cambia por completo el enfoque de mi criterio de conducta con respecto a ese paciente. En segundo lugar, los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El grado de discapacidad del paciente. Si tiene el paciente, además de su esclerosis múltiple, alguna enfermedad acompañante, si es hipertenso, cardiópata, renal, etcétera, etcétera. Es bien sabido de que pacientes con muchos años de evolución de esclerosis múltiple arrastran otros fenómenos acompañantes, algunos de ellos de forma directa a la esclerosis múltiple y otras debido al deterioro que produce la enfermedad cuando no hay una respuesta terapéutica adecuada. El riesgo terapéutico, que significa de que en los 2 ítems anteriores a mí me dan una ubicación de hasta dónde yo voy a correr riesgo para tratar de preservar la inactivación de la enfermedad sin hacer que aumente el riesgo de calidad de vida o de riesgo de vida de ese paciente. Y el cuarto punto es evaluar el nivel de progresión. ¿Qué significa? No es lo mismo determinar la suspensión de tratamiento en un paciente que tiene una escala de discapacidad de menos de 1 del EDSS a tomar esa decisión en un paciente que tiene una escala de discapacidad alta, por encima de 3 o 4, donde nosotros sabemos que al retirar la medicación, de forma automática el riesgo de empeoramiento es mucho mayor. Entonces uno pone en una balanza y dice, bueno, a lo mejor no estaré incrementando el riesgo de viremia si está enfrente a un coronavirus a no darle tratamiento, pero el paciente va a empeorar sustancialmente al dejar de lado el tratamiento para su esclerosis múltiple, lo cual en una balanza es básicamente tienen el mismo peso. Hay un montón de consensos que se han hecho. Hay uno de la MS International Federation, hay otro de la MS National Multiple Sclerosis Society, hay otro de MS-IF. Yo simplemente voy a tomar lo de la MS International Federation, que es un consenso enormemente grande en el cual tuvimos un foro de participación, 20 técnicos para la definición de conceptos y casi 5.000 técnicos en el estudio previo del consenso, lo cual a ustedes les da una idea de que se hizo una revisión muy amplia del mismo. Y en ello hay recomendaciones generales y recomendaciones específicas. Las recomendaciones generales es que hay que tomar muy en cuenta lo que yo les había dicho anteriormente.
si los pacientes de esclerosis múltiple tienen afectaciones de enfermedades acompañantes, ya sea cardíacas o pulmonares, y si tienen una edad mayor de 60 años. Este grupo de pacientes aumenta exponencialmente el riesgo y es un grupo de pacientes a los cuales hay que darle una importancia bien específica. Se recomienda a todas las personas con esclerosis múltiple que presten atención a las pautas para reducir el riesgo de COVID. A eso me refería con que hay que siempre leer las noticias que tengan evidencia médica y que están difundidos por organismos de salud comunitaria seria, no aquella información que se publica en redes sociales, donde de repente alguien hace correr una versión o un rumor o una teoría que circuló y a partir de la décima o duodécima, el duodécimo compartido de esa información ya se queda como una verdad absoluta y no es así. Las personas portadoras de esclerosis múltiple que tienen enfermedades pulmonares o que requieren cuidado especial deben lavarse las manos frecuentemente, agua y jabón de desinfectante. Con agua y jabón es suficiente. Si quieren ponerse alcohol encima, genial. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca, porque esos son las fuentes de entrada del virus. Tratar de mantenerse siempre a 1 metro de distancia con respecto a los demás miembros de la casa. Sobre todo, usar tapabocas obligatoriamente aún dentro de la casa si hay algún otro miembro de la casa, de la familia del paciente que tiene esclerosis múltiple que tiene tos o estornuda. Al toser o estornudar, cubrir su boca. Lo ideal es usar tapaboca. Practique la seguridad alimentaria utilizando tablas para cortar carne cruda. Creo que es una cuestión que fue muy debatida. Se consideraba que los alimentos crudos, ya sea derivados de la carne o verduras, conservaban la presencia del virus por varias horas en su superficie. Por eso se recomendaba cocer todos los alimentos de tal manera a reducir la distribución viral o ejercer una labor de higiene de estos alimentos antes de su consumo. Además, se recomienda que los pacientes portadores de esclerosis múltiple eviten reuniones públicas y sobre todo estar en medio de multitudes. Traten de evitar el transporte público dentro de las posibilidades, cosa que en comunidades pobres como las nuestras en Latinoamérica es una sugerencia poco práctica. Donde sea posible, utilizar como alternativa citas médicas que no sean cara a cara, ya sea por vía de web o citas telefónicas. Así como también evitar la presencia en la casa donde vive el paciente portador de esclerosis múltiple de familiares o cuidadores que puedan estar bajo sospecha de ser portadores del virus. ¿Qué comportamiento sugirió este consenso con respecto a la medicación? Este consenso se realizó hace 20 días. A partir de todo el movimiento que produjo el consenso, hubo una serie de discusiones, sobre todo patrocinadas por laboratorios científicos que son fabricantes de los productos, y se entró en un foro discursivo y muchas de estas cosas después se fueron modificando o ayornando a una realidad diferente. Pero el consenso general es que los que toman medicamentos que son modificadores de la evolución de la enfermedad, como ser acetato de glatiramel o interferones, no deben suspender su tratamiento. No existe ningún riesgo con respecto a que aumenten las posibilidades de ser colonizados por coronavirus. Y si eso ocurriera, los interferones y el acetato de glatiramel no van a provocar ninguna modificación en el comportamiento de la viremia. Es fundamental que cuando tengan un caso positivo puedan discutir con su médico tratante, porque el médico tratante es el que va a evaluar los riesgos de la viremia en relación a los riesgos con la medicación que está recibiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero manifestar de que no existe una postura claramente definida que diga hay que suspender toda la medicación. Creo que es una cuestión a evaluar en una balanza.
ver los riesgos versus los beneficios que se obtendrían al continuar el tratamiento. ¿Qué significa eso? Es fundamental tomar en cuenta el nivel de glóbulos blancos en sangre. Si el paciente tiene glóbulos blancos muy bajos, es recomendable que no haga tratamiento con ningún biológico, o sea, ningún monoclonal, ni alemtuzumab, ni ocrelizumab, ni rituximab, ni los otros monoclonales que hoy en día ya están aceptados como protocolos para neuromielitis óptica, y uno de ellos está aceptado como protocolo para esclerosis múltiple de tipo recurrente remitente. A no ser de que el riesgo de empeoramiento sea muy importante, en cuyo caso deberían de evaluar la detección de marcadores CD19 o CD20. Si estos marcadores están altos o normal, yo creo que habría que evaluar y tomar la decisión en conjunto con el paciente de poder continuar el tratamiento y no descontinuar, porque si descontinuamos en ese caso, existe la absoluta garantía de que ese paciente va a activar su enfermedad y va a empeorar su discapacidad. La otra discusión que se planteó era con respecto al uso del fingolimod. Hubieron dos conductas muy diferentes. El grupo italiano, presidido por el doctor Giancarlo Comi, manifestó de que tuvieron algunos casos que estaban tomando fingolimod en los cuales se produjo una reducción de linfocitos y ellos, al ser colonizados por el coronavirus, tuvieron un cuadro inmunológicamente mucho más agresivo y entraron más rápidamente al distrés respiratorio. Debo destacar que fue el único grupo que denunció una experiencia así. Casi todos los otros grupos que compartieron, y hay grupos como el inglés que tienen muchísima cantidad de coronavirus circulando en su sociedad y tienen miles de pacientes con el uso de fingolimod, han declarado que ellos no han tenido ningún tipo de problema. Hoy en día se consensúa de que el fingolimod, así como los otros dos orales, que son el dimetilfumarato, no hay necesidad de descontinuar, a no ser de que ocurra una situación muy particular. Pero ante la duda, recomiendo que le pidan a su médico tratante la detección de marcadores CD19 o CD20, que es un trazador que va a ayudar muchísimo a saber hasta dónde uno puede correr el riesgo de medicación. Con respecto al trasplante de células madre hematopoyética, debo recalcar que hasta el día de hoy no hay un protocolo definido, sobre todo con respecto a cuál es el criterio de utilización, cuáles son los criterios de supervisión. Hay muchos pacientes que están en tratamiento con células madre hematopoyéticas, pero no existe un protocolo definido y aceptado internacionalmente, por lo tanto no existe un criterio también para decir de que hay que suspender o no. Mujeres embarazadas o pacientes niños portadores de esclerosis múltiple tampoco no existen criterios. Por lo general, pacientes jóvenes o niños y mujeres embarazadas reciben como tratamiento fingolimod o interferones o acetato de glatiramel, y como ello entra dentro de la parte de los modificadores de la enfermedad que no hay necesidad de suspender, entonces yo creo que en niños y embarazadas no hay necesidad de tocar el tratamiento. Este es el grupo de trabajo, los que revisamos de forma directa las conclusiones de los 5.000 colegas que participaron. Antes de esto hubo otro grupo que hizo un consenso, que es el grupo italiano con el grupo británico, antes de que Gran Bretaña comience a tener en cantidades gigantescas casos de coronavirus en su comunidad. Esto es muy parecido a lo que fue el consenso. Es más, cuando hicimos con EMES el consenso, tomamos como base esta experiencia. Entonces yo creo que compartimos muchas de las cosas.
La diferencia es que en este consenso, ellos, el dimetilfumarato, el natalizumab y la terifluramina, habían considerado a tomar en cuenta el nivel de linfocitos antes de resolver continuar o no. Hoy en día eso no se utiliza y se puede resolver de forma directa. Lo que acá ellos consideraron es discutir el uso de ofatumumab, rituximab, el ocrelizumab y la claribina, así como el alemtuzumab en pacientes con riesgo de coronavirus. Pero yo creo que la posición práctica es que si tiene CD19 o CD20 normales o altos, el paciente tiene riesgo de reactivación de su enfermedad, creo que hay que continuar su tratamiento y explicarle al paciente y a su familia de que el paciente debe quedarse aislado. En el caso del alemtuzumab, el aislamiento es de un periodo de 3 meses, que es el tiempo donde los linfocitos se hallan severamente comprometidos. En el caso de ocrelizumab y rituximab es un periodo menor. La otra pregunta que se discutió es el consenso sobre el uso de vacunas. Hoy en día uno lee que hay que usar vacuna antineumocóxica, hay que usar vacuna antihepatitis, la vacuna contra la influenza, etcétera, etcétera. Bueno, ninguna vacuna puede producir o inducir esclerosis múltiple, ninguna, salvo la por hemófilus, que no se sabe, la hepatitis, que no se sabe, la antimeningocóxica, la antirrábica y la triple, que tampoco no se sabe. ¿Cuáles de estas vacunas pueden producir brotes? Solamente la vacuna de influenza que se usa por vía nasal y la vacuna que produce fiebre amarilla. Eso significa que todas las demás vacunas se pueden utilizar en pacientes de esclerosis múltiple sin riesgo alguno. Acá ustedes tienen lo que yo ya les había explicado de forma directa con respecto a cada uno de los medicamentos. No voy a continuar con esto porque es más o menos lo que yo ya les había dicho anteriormente. Acá simplemente se incorporó el uso de la azatioprina, que sirve para los casos de NMO, mitoxantrona, que prácticamente no se usa más actualmente, micofenonato de mofetilo, que se usa también para NMO, que se recomienda no utilizar durante la fase de la enfermedad. El ofatumumab y el siponimab hay que monitorizar CD19, CD20 y la cantidad de linfocitos antes de decidir si se va a continuar o no. Acá yo les quise, antes de terminar esta charla, traer un resumen de todos los fármacos que se han estado utilizando hasta la fecha de hoy. Acá lo único que hay que agregar es la ivermectina, que es un antiparasitario de uso animal, que en algunos humanos se puede usar para determinadas parasitosis, que no está porque eso se comenzó a usar en los últimos 10 días. Todos estos productos que ustedes habrán leído no tienen un consenso basado en medicina seria que pueda determinar que sí son efectivos. Algunos han sido efectivos y han reducido la carga viral en pacientes. Ese mismo medicamento en otros pacientes no han tenido efectos. Entonces, lo que ahora se hace es lo que se llama medicina heroica. Se da absolutamente todo en la posibilidad de que alguno de ellos pueda detener la replicación viral y evitar de que el paciente pueda escalar a niveles de mayor agresión bajo el punto de vista infectológico. Pero básicamente no hay ningún tratamiento que sea efectivo. También se habló hace poco tiempo en un foro que hubo con los chinos de que el uso de suero de pacientes que han superado la enfermedad también reducía. Hay pacientes en quienes reduce la carga viral y hay otros pacientes en quienes no se reduce completamente la carga viral. O sea, también hay que consensuar. En resumen,
Hay que esperar a que algún día se consensúe de forma adecuada. La solución va a venir cuando salga una vacuna. La vacuna sí va a ser un tratamiento específico que lo que va a hacer es de dotar de respuesta inmune ante la presencia del virus a todos aquellos que se inyectan la vacuna. Un fenómeno común que ocurrió hace pocos años cuando hubo epidemia de gripe por la presencia del virus H1N1 que provocó muchísimas muertes hasta que salió la vacuna, y a partir de la salida de la vacuna prácticamente no se ven muertes en aquellos pacientes vacunados. Hay que tomar en cuenta de que este virus vino para quedarse, porque todos los virus que debutan en circulación comunitaria se quedan, no se van. Eso hay que tomar en cuenta. Eso quiere decir de que cuando desaparezca la viremia aguda, que es la difusión masiva, va a haber el virus circulando en la comunidad. O sea, va a haber que seguir cuidándose y tomando recaudos. Realmente esto se va a terminar el día de que exista una vacuna que se comercialice y que permita inactivar la presencia del virus, aunque éste siga en la comunidad, va a estar inactivado y no va a ser capaz de producir enfermedad en ningún ser humano. Hasta tanto hay que tomar en cuenta de que el virus va a seguir circulando y probablemente va a ser estacional como otros virus. Así que esta es una información que la tenemos que manejar y no considerar de que cuando se liberen los mecanismos de restricción comunitaria, bueno, significa que ya estamos libres y podemos mezclarnos en reuniones sociales o dejar de usar la protección por el uso de tapabocas o ser más light con respecto a la higiene de manos o lo que sea. No, eso vamos a tener que seguir haciendo hasta que exista una vacuna que esté demostrada que sea efectiva y hasta que la vacunación sea masiva. Cuando este fenómeno ocurra, esta pandemia se va a superar definitivamente. Bueno, quiero agradecer otra vez a Sanofi Genzyme y a la presencia de ustedes. Estoy abierto a las preguntas que le interesen dar. Excelente su presentación, doctor. La verdad que bastante clara. Yo le voy a ir pasando preguntas que recibimos muchas preguntas. La verdad que el auditorio se nota que tiene muchas inquietudes y bueno, la pregunta que más se repite, yo creo que usted ya respondió, es sobre la recomendación de la vacuna antigripal. Supongo que se refieren a la estacional intramuscular. Sí se recomienda. No sé si Sí. quiere acotar algo más al detalle sobre eso, doctor. Vacúnense. Esta es una pregunta que nos vino de Uruguay. Para los pacientes que no tienen posibilidades de hacer teletrabajo por cuestiones laborales, que si tomando todas las recomendaciones de protección, ellos pueden ir a trabajar sin que esto implique un mayor riesgo. Y la verdad es que no tengo respuesta a eso. Yo creo que todos tenemos que cuidarnos. Ahora, el grado de riesgo, eso no sé. Depende, como había explicado ahí, del contexto epidemiológico y de la comunidad en la cual yo voy a trabajar. Porque si tomo todos los recaudos y voy a trabajar en un medio en el cual hay portadores del virus, la exposición al ser larga con respecto al tiempo de exposición aumenta exponencialmente también las posibilidades de que yo me vea contaminado o contagiado. Entonces yo creo que esa pregunta tiene en realidad dos respuestas. Depende de dónde sea la comunidad a la cual voy a ir a trabajar. Eso significa hacinamiento, niveles de portadores, etcétera, etcétera, sumado al nivel de cuidado que debo tomar. Ahora, Latinoamérica es una comunidad pobre. Es muy fácil hacer una prescripción magistral cuando hay personas que no tienen cómo poder cubrir sus gastos si no trabajan. Entonces yo
diría que hay que evaluar ambas cosas y que la gente tiene que convertirse también en un importante difusor de cuidados por parte del resto de la gente, porque los que circulamos, porque no nos queda otra cuestión de circular, vemos de que hay gente que funciona estornudando sin tener tapabocas, o que no usan guantes, o que no se lavan las manos. Entonces creo que es nuestro deber y obligación decirles de que tienen que ellos cuidarse, porque esa es una manera de cuidarnos nosotros también. Muy clara la respuesta, doctor. Otra pregunta puntual es, ¿en qué afecta tener bajos los glóbulos blancos? Y si yo tengo bajo los glóbulos blancos y estoy expuesto al coronavirus, el coronavirus va a aumentar o incrementar su cantidad dentro de mi cuerpo con mayor rapidez, a diferencia de que si yo tengo una buena cantidad de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son como los soldados de mi ejército que hacen, más que defenderme, inmunemente a la presencia del virus. O sea, ellos son los que lo destruyen. Si yo no tengo glóbulos blancos, el ejército enemigo, que son los virus, van a procrearse con facilidad y van a colonizar mucho más fácilmente. Y yo tengo posibilidades en un periodo de tiempo más corto de hacer una reacción inflamatoria, que es esa cascada inflamatoria que les dije, que es la que produce el síndrome de distrés respiratorio y es la causa de la alta mortalidad en pacientes que se enferman de coronavirus. Creo que esta pregunta usted ya la respondió durante la charla, pero si quisiera así recalcar brevemente y repetir para que quede con mayor claridad. ¿Cuáles son los medicamentos que se deberían suspender durante la pandemia y por qué? Bueno, los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales, si mi paciente tiene CD19 o CD20 bajo, está sintomático, tiene una escala de discapacidad baja, menor de 1 o de 1.5 en el EDSS, o sea, en resumen, si es un paciente que puede valerse por sí mismo, camina sin problema, hace manejo de sus manos, su motricidad está conservada, y ese es un paciente que no tuvo brotes en los últimos 6 o 12 meses. Yo a ese paciente no le doy medicación. O sea, no le doy ni rituximab, ni alemtuzumab, ni ocrelizumab. Porque si a ese paciente yo le continúo dando el remedio, lo que voy a hacer es estimular el descenso de sus linfocitos T y B. Y si este paciente comunitariamente está expuesto ante un COVID, va a ser una enfermedad y probablemente va a ser un COVID agresivo, porque al no tener linfocitos va a agredir con mayor facilidad. Ahora, si mi paciente tiene una escala de discapacidad por encima de 1.5, o sea, tiene limitaciones, porque tuvo una enfermedad activa, tuvo muchos brotes, tiene muchas lesiones en la resonancia magnética, y yo pienso de que existe el riesgo de que tenga algún brote que lo empeore o lo deteriore más, y tiene un recuento de glóbulos blancos en el hemograma que es aceptable, está por encima de 2.500 o de 3.000, y tiene un CD19 que está bajo, yo a ese paciente le doy. Le doy ocrelizumab y le sigo de cerca, o le doy en el peor de los casos también alemtuzumab si es un caso muy agresivo, o si es una neuromielitis óptica agresiva con riesgo de pérdida de la visión, o con riesgo de discapacidad motora severa, le doy rituximab. Lo que hago es recomendarle al paciente y al entorno familiar que el paciente se quede aislado. O sea, si es posible, sin contacto con terceras personas, y las personas que van a ser parte de su comunidad social sean personas que no sean portadoras de coronavirus, que tampoco tengan factores de riesgo y que no estén expuestas a la posibilidad de enfermarse por coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mantener el tratamiento va a preservar la evolución de la enfermedad en él
y preservarlo del riesgo epidemiológico de que él pueda estar en contacto con el virus y que eso le permita a él desarrollar la enfermedad. Perfecto, doctor. Yo creo que es muy claro. Otra pregunta es, ¿qué impacto tiene la vitamina D en la esclerosis múltiple? Y esa es una cuestión muy discutida. Y en todos los foros es una discusión interminable. La vitamina D es inocua. Si ustedes tienen niveles bajos de vitamina D, tomen vitamina D, mal no les va a hacer. Lo que no hay es una sinergia entre vitamina D baja y empeoramiento de esclerosis múltiple. Hay estadísticas que hablan de que pacientes con niveles de vitamina D bajo tienen mayor tendencia a hacer con más facilidad brotes, pero no es una verdad absoluta. Lo que sí yo creo, así como el uso de la biotina, que es otra de las vitaminas que se preconiza usar en pacientes de esclerosis múltiple, es que son productos que no tienen ningún tipo de efecto colateral ni contraindicación. Entonces yo creo que si tienen niveles de biotina y de vitamina D bajo, pueden tomar sin problema alguno. Pero eso es que hacen algunos de dar dosis altísimas de vitamina D, porque de esa forma van a mejorar su esclerosis múltiple, eso no es verídico. Ok. Otra pregunta, quieren saber si los interferones que son inmunomoduladores también son inmunosupresores. Al ser inmunomodulador, no es inmunosupresor. Eso es lo que permite que se pueda usar sin problema, incluso estando el paciente con una enfermedad de coronavirus. Son inmunomoduladores, no inmunosupresores. Los inmunosupresores son los monoclonales, la cladribina, que es una medicación oral altamente eficiente, que también no está en todos los países de Latinoamérica, pero que está en el mercado hace aproximadamente un año, y básicamente en alguna medida el fingolimod. Los demás son inmunomoduladores, no inmunosupresores. Bueno, ahí la verdad es que son varias preguntas de lo que estoy leyendo y muchas inquietudes que se superponen. Yo creo que el doctor ya respondió la mayoría de las preguntas. Una pregunta puntual, doctor, ¿cuántos miligramos de biotina se debe tomar? Eso es muy variable. 100 miligramos es lo que yo recomiendo, pero pueden tomar lo que necesiten. Se puede dosar la biotina y en relación a eso calcular la dosis. Eh, Doctora Carmen, acá hay una pregunta en el chat que me parece que es Sí, importante, que es de María José Cedres. diga usted. Estoy diagnosticada hace 4 años, empuje remisión agresiva. No recibo tratamiento, recibí por primera vez natalizumab, 7 dosis el año pasado. Soy enfermera y necesito saber si puedo trabajar y que estoy de licencia y me reintegro el próximo miércoles. Gracias. María José, por legislación ética y laboral, no tenés que trabajar en hospital. Sos un paciente inmunosuprimido de alto riesgo, no tenés que trabajar. Yo creo que le tenés que pedir a tu neurólogo tratante que te dé un certificado diagnóstico y que el neurólogo le solicite al hospital que estés licenciado durante todo el tiempo que dure la pandemia. La pregunta que está a continuación también creo que es un paciente que ya terminó su ciclo de Ocrevus hace más de un año y no presenta brotes hace 3 años. Entonces, no te preocupes, seguí sin hacerte ocrelizumab. Eso quiere decir que tu CD19 estará abajo y por eso tu enfermedad esté inactiva. Entonces, no hay necesidad de hacerte. Eh, Mientras no esté activo, hay riesgo. Preguntan también si la esclerosis múltiple está bien controlada, si eso los convierte de alto riesgo cuando tengan o con el riesgo de infección por el COVID. No, el riesgo de infección, el mayor riesgo en pacientes de esclerosis múltiple, de mayor gravedad de infección por coronavirus, está determinado por la cantidad de glóbulos blancos que existen en ese paciente y en segundo lugar por las complicaciones que ese paciente bajo el punto de vista clínico presenta.
enfermedad de comorbilidad. Esos son los elementos que determinan el nivel de riesgo en un paciente de esclerosis múltiple. Si yo soy un paciente de esclerosis múltiple, que tengo una enfermedad inactiva, tengo un bajo grado de discapacidad, tengo pocas lesiones en mi resonancia magnética, tengo mi recuento de CD19 bajo, y me da un coronavirus, es probable que yo sea parte de ese 80% de pacientes portadores de coronavirus que son asintomáticos. Yo puedo ser también asintomático y no pasar absolutamente nada. No es que la esclerosis múltiple a mí me empeore el pronóstico. Yo le recomendé a la enfermera anterior que no se vaya al hospital a trabajar porque el hospital es una fuente de alto contagio. Epidemiológicamente el contexto de un hospital público en este momento es de alto periodo de difusión o contagio. Hay casi más de 800 médicos en el mundo que se han muerto colonizados por coronavirus y se han contagiado en hospitales. Por eso es que se recomienda a personas inmunodeprimidas o a pacientes portadores de más de 60 años de edad que no acudan a trabajar a hospitales, sean este personal de blanco, administrativo o lo que sea. Es una pregunta, dice, si puede volver a explicar qué es lo que ocurre con los interferones y por qué no se suspenden. Y los interferones se suspenden porque no afectan el sistema inmune en sí. Al no reducir la cantidad de linfocitos, no afectan el sistema inmune. Entonces, eso le permite a que el organismo tenga una capacidad de respuesta inmune al virus completa. Cosa que no ocurre con los otros medicamentos, que sí afectan el sistema inmunológico de respuesta del individuo al bajar la cantidad de linfocitos. Otra pregunta respecto a interferón es si produce algún falso resultado con el análisis de COVID-19. No, está demostrado que ningún fármaco tiene prueba cruzada. Así como también los falsos negativos se ven en los test rápidos, por lo que expliqué al hacer la introducción de la charla. Una parte de los test rápidos, que se llaman test rápidos porque en minutos se puede tener resultados, detectan los antígenos del virus en la sangre. ¿Qué significa eso? El antígeno es una proteína que se produjo en el cuerpo humano por la presencia del virus. Pudo haber estado colonizado por virus, el virus se murió y se quedaron circulantes algunas de estas proteínas, algunos de estos antígenos. Entonces yo me hago el test rápido y me sale positivo porque tengo antígenos, pero eso es un falso positivo, porque yo puedo no tener virus y tener solamente antígenos circulantes. Entonces ese es un falso positivo. En segundo lugar, yo puedo ser un portador sano. Eso significa que tengo el virus, pero el virus todavía no produjo una difusión masiva en mi cuerpo. Entonces, no se produjo un antígeno, que es la proteína generada por el virus, que la agrede al cuerpo, ni se produjo la respuesta del organismo a la presencia de esa proteína, que es el anticuerpo. Entonces, yo me hago el test rápido y me sale negativo. Ese es un falso negativo. La misma explicación rige para el otro test rápido que detecta anticuerpos. Exactamente la misma explicación. Entonces, ¿qué ocurre? A los pacientes a quienes se les hace test rápido, sea falso negativo o falso positivo, se les repite regularmente cada semana cuando uno tiene la sospecha por el contexto epidemiológico de que pueden ser pacientes portadores porque estuvieron en una comunidad donde hubiera un caso, estuvieron en contacto con alguien que tenía caso, o son pacientes que no conservaron ningún tipo de regla de higiene o de protección para evitar la introducción del virus. En ellos, entonces, yo les repito. Hay países europeos donde se repiten hasta 4 veces. ¿Por qué 4 veces? Le hacen una vez por semana. Y se considera que 4 semanas, entre 21 y 28 días, es el tiempo de vida del virus dentro del cuerpo. Cosa que, como expliqué también recién, como había pacientes que habían recolonizado y habían tenido recaída de la enfermedad, ese es un concepto que se va a tener que revisar
a no ser de que se detecte de que realmente ese es un paciente que se equivocó, fue un falso negativo la prueba viral que se le hizo y se creyó que estaba curado, pero todavía tenía carga viral. Pero por lo general, entre 21 y 28 días es el tiempo que el virus permanece en el cuerpo. Entonces, la desventaja del test rápido es que yo me veo obligado a repetir varias veces para saber. Ahora, si yo quiero tener con exactitud la determinación o detención del virus, tengo que hacerle la reacción por PCR, que es la reacción por detención de polimerasa. Esta prueba lo que hace es romper al glóbulo blanco y detecta el ARN del virus. O sea, si hay virus, se va a ver, porque va a detectar el apellido genético del virus. Entonces, si yo tengo un PCR positivo, estoy con coronavirus, sea asintomático o sintomático. Esa prueba, como yo les mostré en aquel gráfico que habíamos visto, que voy a volver otra vez, es más positiva a partir del quinto o sexto día, donde alcanza. Los test rápidos son positivos entre el 10º y el 20 días o entre el 10º y el 20 días. Entonces, si yo quiero exactamente saber si hay virus circulando, no tengo que hacer PCR. En todo caso, usar el test rápido para poder saber si el paciente se curó o no se curó. Pero como la técnica de PCR es engorrosa, requiere un sistema de laboratorio muy especial, costoso, requiere de un técnico bioquímico entrenado específicamente en ese mecanismo de detección y tarda 48 a 36 horas en dar, porque no es que solo uno toma la muestra nasal y bucal y determina ahí la presencia de ARN. No, tiene que aislar linfocitos, romper el linfocito, pasar a otro procedimiento que consiste en identificar el genoma del virus, romper el genoma del virus y identificar el ARN. Por eso es que tarda mucho tiempo. Entonces, bajo el punto de vista del contexto epidemiológico, hacer PCR a toda la población es imposible hacerlo. En nuestro país, en el Paraguay, el Ministerio de Salud Pública es el único que hace técnica de PCR. Todos los otros laboratorios hacen test rápido. Está bien el test rápido, lo único es que el paciente que se hace tiene que ser consciente de que tiene que probablemente repetirse a la semana o a los 10 días para tener una absoluta certeza de que realmente no tiene el virus o que si tuvo el virus está en fase de remisión. Muy importante esa información, doctor. Otra consulta puntual. Esta es una paciente que tuvo un brote en marzo y recibió tratamiento con pulsos de corticoides y actualmente no le han pautado ningún tratamiento. ¿Cuál es la recomendación que debería hacer? Y la recomendación va a estar en relación a la cantidad de brotes año que tenga y a la carga lesional que tenga en resonancia magnética y al grado de discapacidad en su escala de DSS. Si las tres cosas son negativas, o sea, tiene mucha discapacidad, tiene muchas lesiones en resonancia magnética y tuvo varios brotes en el transcurso del año pasado, yo le iniciaría un tratamiento ya sea con alguna droga oral o con acetato de glatirámero o con interferón. Si veo que es muy agresiva, contemplaría los factores de riesgo que hablé varias veces y vería la posibilidad de iniciarle con un monoclonal. Okay. No hay que olvidarse de que el paciente, en el contexto de su enfermedad, es lo que vamos a determinar, no realmente la droga, ni el coronavirus. O sea, Sí, es un importante. individuo inserto en una epidemia de coronavirus y al cual hay que decidir la mejor medicación que, que no aumente exponencialmente su riesgo y que le beneficie.
Doctor, otra pregunta puntual. Este paciente recibió rituximab en febrero y ¿cuánto tiempo necesita aislamiento? Por lo general, un mes es lo ideal, que tenga un periodo de aislamiento de un mes. Pero yo sugeriría de que se aísle incluso por más tiempo. Sobre todo, no sé de qué nacionalidad es el paciente. Hay comunidades donde estamos con ojos cerrados. No sabemos el nivel de viremia comunitaria que existe. Eso significa que yo puedo estar en contacto con portadores sanos que están compartiendo su carga viral y yo desconocer. Y yo creo que o sea, dos últimas preguntas porque nos hemos pasado de tiempo. Es una pregunta puntual quiere tener claridad sobre si natalizumab es inmunosupresor o inmunomodulador E inmunosupresor. y cuál sería el Actúa comportamiento. sobre los linfocitos B. Y otra pregunta que acaba de llegar, para recordar cuál es el comportamiento con el uso de fingolimod. Y hoy en día el consenso es que no hay necesidad de suspender. Pero yo sugeriría, yo sugeriría hacer un recuento de linfocitos antes. Si el recuento de linfocitos es normal o una cifra aceptable por encima de 2.500, yo continuaría con el fingolimod, no suspendería. Y Carmen, hay otra pregunta de la misma licenciada, de María José, que me permito agregar antes de terminar. Gracias, doctor. Además, soy positiva en virus JC por haber recibido natalizumab. ¿Es conveniente recibir la vacuna para la influenza? Sí, no hay ningún problema. Puede vacunarse sin problema alguno. También lo puede hacer el que recibe ocrelizumab o el que recibió alemtuzumab y rituximab. Sin problema. Se pueden Eh, vacunar. bueno, muchísimas gracias, doctor Amuy. La verdad es que muy clara la presentación, las respuestas yo creo que fueron también claras. Gracias también a todos los que se unieron. Si se nos pasó alguna pregunta puntual, tienen mi correo electrónico, entonces nos pueden escribir y nosotros vamos a canalizar las preguntas de manera que puedan tener una respuesta. Así que gracias a todos, excelente noche para todos y bueno, cuidémonos. Gracias. Hasta luego. No sé si ya bloquearon todo, Carmen.